Remesnikov, gracias por este rato. Bueno, está escribiendo un artículo y vale, ahora que se conmemora o festejamos, ¿no?, estos años ininterrumpidos de democracia. ¿Qué pasó con la economía en todos estos años de democracia? Y la verdad que no hemos sido buenos. En estos 30 años crecimos solamente 2,7% por año, que en términos por habitante es 1,5, cuando el resto de la región, y ni que hablar los asiáticos, crecieron más. Después tuvimos mucha variabilidad, y esto es malo para el crecimiento. Tuvimos 20 años de crecimiento y 10 de caída. Y después tuvimos la inflación más alta del mundo, 7 millones %. Tuvimos hiperinflación, se acordarán, en el año 89 con Alfonsín, y tuvimos deflación con De la Rúa, también radical, que son dos cosas terribles. Y después le sacamos 7 ceros a la moneda, 3 en la época de Alfonsín con Surruil y 4 en la época de Menem con Cavallo. Entonces, y si uno analiza los programas económicos que hubieron, en términos de programas más fuertes, por lo menos hubieron 4. El Austral Primavera, que fue un fracaso. La convertibilidad, el modelo que iniciamos nosotros de economía normal, que siguió durante Néstor Kirchner y que permitió que la economía creciera mucho, y este nuevo modelo basado esencialmente en el consumo y que los resultados están a la vista en el sentido de que desde el 2011 dejamos de crecer prácticamente, o crecemos muy poco y tenemos una inflación cada vez más alta. Entonces, como conclusión es que no hemos sido un país o no hemos tenido una política a la altura de las necesidades, de la expectativa de la gente, de la potencialidad del país, porque el país sigue teniendo potencialidad, y de las promesas de los dirigentes. La verdad que da un poco de... Cuando uno revisa y escribe 30 años, da un poco de pena, ¿no? Porque nuestro país podría crecer mucho más y podría mejorar la distribución del ingreso. Tenemos 25% de pobres. Hay 2,5 millones de personas que viven en villas miserias. Hay cosas que no pueden ser. ¿Cuántas deudas, ¿no?, que tiene la democracia, al margen de lo económico social, digo, ¿no? Sí, muchas deudas. Y incluso tenemos problemas con la educación, con la inseguridad, con el narcotráfico. En todos estos años, para mí, se ha destruido el Estado, pues digamos, un Estado que no funcionaba bien, pero era peor. Se ha incorporado cerca de 900.000 personas, tenemos el gasto público más alto de nuestra historia, la presión tributaria más alta de nuestra historia, y sin embargo, los servicios que presta el Estado no son buenos, o son cada vez peores. Los entes de regulación, el transporte, la energía, la salud, la educación, los organismos de control, la seguridad. Entonces, es como que sí, efectivamente hay muchas deudas en función de las necesidades y en función de las potencialidades. Estamos hablando, Jorge, de décadas, casi de décadas, ¿no? Hablamos... Bueno, 3 décadas. Claro, tres décadas. Bueno, si dividimos 3 décadas y vamos al presente, vamos a pararnos en esta última década. Bueno, ¿cuál es lo significativo que fue la balanza para el menos y la balanza para el más? Yo creo que en la década hay un corte. Está la primera parte de la década y la segunda parte de la década. En la primera parte de la década estuvo como presidente Néstor Kirchner, continuó el modelo que habíamos lanzado en el 2002 y la economía tuvo un crecimiento muy bueno. Aumentó el salario real, bajó la pobreza, aumentaron las reservas. Digamos que fue un modelo bastante equilibrado en el sentido de mantener incentivos para el consumo, para la exportación, para las inversiones. Pero lamentablemente esto se fue dejando de lado y en el 2007, 2008 comenzó un modelo basado casi exclusivamente en el consumo. Y eso no es sustentable, porque si uno no
no tiene incentivos para exportar, que es lo que provee las divisas. Lo que es la producción, ¿no? Y invertir para generar producción, el consumo sirve para reactivar, pero no para crecer. Claro, exactamente. Y de hecho el consumo, la economía argentina creció después de la crisis internacional que nos afectó. Crecimos el 2010, eso fue en el 2009 la crisis, en el 2010 crecimos y en el 2011 también, pero ya a fin de año empezamos a estabilizar el crecimiento. Y prueba de ello es que en el 2012 crecimos 1%, este año creceremos 2,5% y el año que viene 1,5%. Entonces, estamos en esta inflación, que es la combinación, que es malo, dañino, de crecimiento, de bajo crecimiento con alta inflación. Entonces, hoy día nos encontramos en una coyuntura muy complicada porque las reservas están cayendo. La inflación, debido al aumento del déficit fiscal, se genera una gran emisión monetaria y genera inflación. Los salarios reales están deteriorándose lentamente, aumenta la pobreza y la gente empieza, como en la década de los 80, a ver qué pasa con el dólar, que es la noticia. El dólar y reserva, uno abre el diario. Y bueno, las reservas cayeron, o el dólar subió, bajó. Cepo, Sí. Que haya varios tipos de dólares. Sí, Bueno, todo sí, ahí. sí. Es cultural, Jorge. Eso. Es cultural. O sea, una ley, me dijeron en una oportunidad, no modifica una costumbre. No. Entonces digo, por más que el gobierno quiera desdibujarlo al dólar y especificar la economía, es cultural lo nuestro. Sí, lo que pasa, yo comparto plenamente, pero la única manera de cambiar esa cultura, que yo creo que para largo plazo es dañina para la sociedad, es tener cierta estabilidad de precios y una tasa de interés razonable, porque la gente, ¿por qué compra dólar? La gente compra dólar porque es un refugio de su depósito. Lógico. Si hubiera créditos, si el mercado inmobiliario funcionara como en alguna época, la gente compraría un departamento. O si los bancos tuvieran tasas de interés atractivas, la gente depositaría, pero no hay nada de eso. El mercado inmobiliario, por las cosas que sabemos, está parado. Los bancos dan una tasa que es negativa en términos de la inflación, entonces la gente quiere preservar sus ahorros y va al dólar, y el dólar sube. Entonces, en la medida que sube, después viene la otra cuestión, y es que mucha gente empieza a remarcar los precios porque el dólar subió, aunque no tenga nada que ver, pero es cultural. Uno va al peluquero y aumentó el corte del pelo. Y veo lo que pasó con el dólar. ¿Y qué tiene que ver el dólar con el corte de pelo? Pero Jorge, dentro de todo esto, bueno, la presidenta operada con algún problema de salud que por suerte está superando, con la vuelta de la presidenta, ¿puede cambiar algo? es una pregunta muy difícil, ¿no? Personalmente, y ojalá me equivoque, yo creo que no van a cambiar, porque ellos están convencidos de que esto funciona bien y que esta es la economía que ellos desean. Es muy difícil meterse en la mente del gobierno cuando tiene que hablar de economía. No ya de la presidenta, sino también de las personas que deciden economía, porque no hay una sola persona, no hay un solo ministro. Esto, perdón Jorge, ¿puede darse esto por tener una ideología muy marcada que no deja ver otros parámetros? Yo creo que hay algo de eso, sí. La ideología es un circuito de creencias cerrado. La política está abierto a la opinión de los demás. La ideología es una creencia, es un enamoramiento. Y no cambia. Lo que uno pretende con la ideología es que cambie la realidad. Mientras que la política es transformar esa realidad a partir de una idea conjunta para que la gente viva mejor, pero no se aferran a un corsé, porque la realidad es otra. Y yo creo que ellos están muy centrados en
en una idea que fue común hace 40 años, pero que hoy día perdió vigencia y que donde se aplicó no demostró buenos resultados, lamentablemente. ¿Cómo se sale de una etapa así? Vamos a hablar por un comportamiento histórico, ¿no?, de distintas naciones. ¿Cómo se nivela una situación así? Si hablamos de corto plazo, yo creo que hay que esperar el nuevo gobierno. Dentro de 2 años, porque para hacer cambios parciales en este esquema pueden ser incluso hasta contraproducentes, porque se habla de que el tipo de cambio está atrasado. Muy bien, en este esquema van a devaluar con la emisión monetaria que hay. Podemos ir a una hiperinflación, un rodrigazo. Cualquier cosa que el aumento de las tarifas, porque hay tarifas para los sectores de más altos ingresos que están muy retrasadas. Y eso genera inflación, y si genera inflación perjudica al salario real. Entonces está todo concatenado. Entonces yo creo que para tener otra visión se requiere otro gobierno que tenga otra prestancia, otra credibilidad. Y ahí lo primero que hay que hacer es, por más que esto duela, sea antipático, pero hay que sincerar la realidad. La inflación es la que es, el endeudamiento que han tomado es el que es, la pobreza que hay existe, y a partir de ahí uno puede elaborar un programa, pero hay que ver cuáles son las condiciones políticas para hacerlo, ¿no? Sacar el cepo hoy sería una locura dentro de este formato, digo. No se puede hacer. Claro. Esto es como el corralito que hizo Cavallo. Cavallo hizo el corralito y tiró la llave, digamos, ¿no? Y al vencimiento, que era febrero del 2002, se abría el corralito. Ahora, si se abría el corralito en el 2002, en febrero, ¿qué pasaba? Había 50.000 millones de dólares depositados y 7.000 millones de dólares de reservas. ¿Qué pasa? Es la puerta 2, se van todos a los bancos, cobran los primeros, el resto no puede cobrar, el banco quiebra y no cobra nunca más. Entonces hubo que reprogramar los depósitos. Y acá pasaría lo mismo. Si uno abre el cepo, todo el mundo va a comprar dólares en este contexto. En este contexto. En este contexto. Entonces hay que reprogramar el cepo, que es una macana. Pero si no, el país se queda sin reservas y ahí entraríamos en lo que le pasó a Alfonsín, al equipo económico de Alfonsín, que en el 88, con el plan Primavera, habían desdoblado el mercado de cambios. Se quedaron sin dólares, no podían sostener más el dólar, pues la gente demandaba dólar por la expectativa, y en febrero de 1989 liberan el tipo de cambio y se fue a las nubes, y como habían emitido mucho dinero, se espiralizó a precios y fuimos a la hiper. Claro, seguro. Que yo me acuerdo muy bien, porque en esa época yo estaba asumiendo como ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires. Entonces había que fijar el presupuesto. La inflación en ese año, primer año, la inflación fue 5.500%. ¿Cómo uno hace un presupuesto con 5.500% de inflación? ¿Cómo? Porque además la provincia tiene impuestos que los tiene que ir ajustando de acuerdo a la inflación, que es inmobiliario y automotor. Entonces, 5.500% es, para que uno tenga una idea, es multiplicar por 55 veces el valor del impuesto base. Pero usted pagaba, qué sé yo, 100 pesos y pasaba a pagar 5.500 pesos, porque la inflación de aquí a fin de año iba a ser eso. No, un disloque total. Terrible, o sea, una situación riesgosa por lo cierto. Es riesgosa, y que yo espero que el equipo económico en esto por lo menos no cometa tantos errores como con otras medidas, ¿no? Jorge, que en el Banco Central de Reserva, vamos a hablar, bueno, hoy, según comentan, o por lo pronto información que uno le llega, es más o menos entre 30 y 35 millones. Sí, sí. Llegar a tener reservas por 20.000 millones, ¿es poco, es riesgoso, no es nada? ¿Influye o no influye?
que se calcula que va a pasar en el 2014. ¿no? Claro, sí, Con sí, la sí. pérdida que se Sí, viene sí. proyectando. El tema, porque uno, si todo estuviera normal, tener 20, 25 es un problema, pero no sería muy grave. La cuestión fundamental acá es la tendencia. La tendencia. Porque hoy el año lo empezamos con 42.000. Vamos a terminar el año con 30.000. El año que viene podemos terminar con 20.000. Entonces la tendencia es hacia la baja. Entonces la gente se apresura a comprar más dólares y esto sí es el problema. Argentina es el país junto con Venezuela que tiene la menor cantidad de reservas en relación al PIB de América Latina. Dentro de poco vamos a tener menos reservas que Uruguay. Es importante porque le da cierto valor a la moneda. Claro. Pero nuevamente, lo relevante es la tendencia. Poco a poco vienen cayendo, ¿no? Claro, es lo que se proyecta, ¿no? Realmente. Claro. Realmente. Bueno, esperemos leer ese artículo, volvemos al principio Bueno. de esta conversación, y bueno, y ver qué nos pasó en estos 30 años de democracia. Lo cierto, Jorge, que me dijo un economista no hace tanto tiempo que la economía dejó de ser una ciencia exacta para ser una ciencia social. Sí. ¿No? Digo. Es así siempre, ¿eh? Lo que pasa lo que... tomo como propio. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que los ortodoxos, los llamados liberales, digamos, sobre todo la gente vinculada al sistema financiero consideraba, pero por intereses propios, de que la economía era una ciencia exacta. Y no, siempre fue una ciencia social, está claro. Y dentro de lo que es esta ciencia social me llama la atención y me alarma que el hombre tropiece tantas veces con la misma piedra, digo, ¿no? Por eso que es el hombre. Los animales no hacen eso. No hacen esto. Y le falta, o sea, la racionalidad que tenemos nosotros, ¿no? Es cierto, sí. Bueno, estaremos pendientes, volviendo al principio de esta conversación, a este artículo que va a salir, bueno, para ir un poquito para atrás y entender lo que pasa y ver qué puede llegar a pasar. Así es. Gracias, Jorge Romerico. No, todo lo contrario, Jorge. Gracias.